¿Cómo está? Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del módulo de urgencias pediátricas. Vamos a hablar dos módulos como está dentro de la programación. Vamos a hablar de las principales urgencias endocrino-metabólicas que se pueden presentar en un área de urgencias pediátricas y adicionalmente vamos a hablar de la parte de infecciones blandas. Tenemos como celulitis, de las PA y enfermedades dermatológicas en la edad pediátrica. Vamos a hablar de un tema muy importante del niño con cojera. Todo esto vamos a abordar en dos módulos que vamos a dar el día de hoy. Entonces vamos a hablar acerca del módulo 11 de urgencias endocrinometabólicas. Para empezar, vamos a hablar de tres entidades que se presentan de manera, tenemos muy frecuente, tenemos dentro del área de urgencias pediátricas, dentro de las cuales podemos mencionar primero la cetoacidosis, tenemos diabética. Tenemos como segundo, podemos señalar, tenemos la hipoglicemia y lo tercero es la insuficiencia, tenemos adrenal. Dentro de esto vamos a hablar de la cetoacidosis diabética. En sí es la principal causa de morbilidad y mortalidad en los niños con diabetes mellitus tipo 1. Con menor frecuencia ocurre en niños con diabetes mellitus tipo 2. Es causada por la deficiencia absoluta relativa de insulina. Hay una creciente incidencia y prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en todos los grupos étnicos, diabetes tipo mellitus tipo 2, cetosis diabética, especialmente en adolescentes obesos y afroamericanos. Haciendo un recorderis de cómo se diagnostica la diabetes mellitus, se considera normal glicemia en ayuno menor a 100 a las 2 horas después de un test de ingestión de 1.75 gramos de glucosa, una glicemia menor a 140, pero diabetes se le considera en glicemia en ayuno igual o mayor a 126 y glicemia a las 2 horas postprandial igual o mayor a 200. Dentro del Consenso Internacional de Diabetes Pediátrica y Adolescente, el ISPA del 2014 definió los siguientes criterios bioquímicos para el diagnóstico de cetoacidosis diabética: hiperglucemia en glucosa en sangre mayor a 200, acidez metabólica, pH venoso menor a 7,3 o bicarbonato menor a 15 y presencia de cetonas en sangre u orina. Las mediciones pueden ser cualitativas de estándares cetonas como el acetoacetato, que pueden subestimar la gravedad de la cetosis. La beta-hidroxibutirato sérico es una medida más exacta de la cetosis cuando es mayor a 3 milimoles o en 31 miligramos por decilitro, son consistentes con cetoacidosis diabética. También se le ha categorizado según el grado de acidosis, haciendo, es decir, con la gasometría, considerándole como leve entre 7,2 y 7,3, moderada entre 7,1 y 7,2 y grave menor a 7,1. Y el bicarbonato sérico, como sabemos, un leve de 10 a 15, moderado entre 5 y 10 y grave todo menor a 5. Ahora, dentro de esto existen varios criterios diagnósticos. Tenemos de la cetoacidosis diabética. La Asociación Americana de Diabetes lo clasificó en leve, moderado y grave de acuerdo al nivel de glicemia, al pH arterial, al bicarbonato, y también aquí habla de la cetonuria, la cetonemia, la osmolaridad sérica. El hiato aniónico es bien importante: en leve mayor a 10, en moderado más de 12, y la alteración del estado de conciencia. En leve es alerta, en moderado alerta y sonoliento, y en grave con estupor y coma. Los criterios que ya hemos hablado. Pero dentro de esto es muy importante la fisiopatología. ¿A qué se debe básicamente la cetoacidosis diabética? Una deficiencia absoluta de insulina u omisión de dosis de insulina. Hay una deficiencia relativa de insulina, un estrés fisiológico, un aumento de hormonas contrarreguladoras, el glucagón, catecolaminas y cortisol. ¿Qué hace esto? Que pase, hay aumento de la lipólisis, baja la utilización de glucosa, tenemos aumenta la proteólisis y síntesis de proteínas y aumenta la glucogenólisis. Esto a qué conlleva: tenemos el aumento de la proteína, aumento de sustratos gluconeogénicos, aumenta la gluconeogénesis y por consiguiente la hiperglicemia.
Al haber aumento de ácidos grasos libres, aumenta la gluconeogénesis, esto ocasiona aumento de la cetogénesis, disminuye la reserva de álcalis, da la acidosis y que aumenta el lactato. Vamos a encontrar en estos pacientes una glucosuria con una diuresis osmótica y pérdida de agua y electrolitos por ingesta inadecuada de líquidos que nos puede llevar a deshidratación, a una hiperosmolaridad y falla tenemos en la función, tenemos renal. Entonces eso es bien importante, tenemos acotar y todo. Dentro de esto, déficit absoluto de insulina, este es un otro esquema adaptado por Bosdorf. Él refiere que existen ciertos patrones o ciertos factores que pueden incidir, tenemos en este déficit absoluto de insulina, como son el estrés de infección, cuando no hay aplicación insuficiente de insulina, las hormonas moduladoras de una disregulación de glucagón, catecolaminas de cortisol y hormona de crecimiento. Lo más importante de esto que él refiere y todo es que los pacientes tenemos, al existir una lisis, tanto una lipólisis como una gluconeogénesis y una proteólisis, el camino final que va a llevar es una hiperglicemia, una deshidratación y disminución tenemos de la función renal. La epidemiología es frecuente en niños con diagnóstico de nuevo, en diabetes tipo 1. Tenemos que en América tenemos prácticamente, hay una presentación inicial en Norteamérica 15 al 67%, y en niños con diabetes mellitus tipo 1 establecer riesgos de 1 a 10% por año. Antes del descubrimiento de la insulina, la mortalidad era bien alta, 100%. La insulinoterapia disminuye la mortalidad a un 4 o un 10%. Los factores de riesgo para tener cetoacidosis en presentación inicial de diabetes tipo 1 están en la edad temprana, menor a 5 años, especialmente menos de 2 años, bajo nivel socioeconómico, retraso en el diagnóstico, y niños que viven en países con baja prevalencia de diabetes tipo 1. Hay factores para tener en cuenta en el desarrollo de cetoacidosis diabética en niños con diabetes tipo 1 establecido, mal control metabólico, valores de hemoglobina glicosilada altos, requerimientos de insulina mayores, gastroenteritis con vómitos y deshidratación, niños, adolescentes, peripúberes y púberes, niños con antecedentes de trastornos psiquiátricos, incluyendo trastornos de alimentación y circunstancias familiares tenemos inestables. Niños con un acceso limitado tenemos a los servicios médicos. La omisión tenemos involuntario e intencional de la insulina, incluyendo la falla en la bomba tenemos de insulina. Ahora, en los niños que tenemos que pueden hacer cetoacidosis también con diabetes tipo 2, está principalmente dado en la parte de los afroamericanos. No hay diferencias en realidad, tenemos en el pH, tenemos sérico, los niveles de glucosa son mayores y hay mayores requerimientos, tenemos de, sobre todo de insulina, y mayor estancia tenemos en la UCI, la cuidado intensivos. Los factores precipitantes del mal control metabólico, falla en el tratamiento médico, el estrés, las infecciones y los medicamentos. Eso es bien importante. ¿Cómo es nuestro diagnóstico? El alto índice de sospecha cuando exista acidosis, depresión de volumen, hiperosmolaridad. Los hallazgos clínicos, las 3P que conocemos, poliuria, diuresis osmótica, polidipsia, pérdidas urinarias y pérdida de peso. Hallazgos clínicos en la edad pediátrica, taquicardia, fatiga, nicturia, moniliasis vaginal o cutánea y una hipovolemia. También polifagia tempranamente, puede haber respiración de Kussmaul por la acidosis, hallazgos neurológicos, puede haber somnolencia, letargo, una ovulación, coma, edema cerebral también puede existir. No controlan los esfínteres, a veces no expresan sed, puede haber hipoactividad, irritabilidad y erupción asociada, tenemos acá. Los exámenes de laboratorio que se deben pedir son de glicemia, electrolitos, perfil renal, gasometría. Hay que pedir, tenemos beta-hidroxibutirato, tenemos cuerpos cetónicos. Ahora, dentro de esto es bien importante, tenemos dentro de la gasometría también lo que es solicitar, tenemos el lactato. Como pudieron ver en el algoritmo, tenemos de la parte de fisiopatología, tenemos una parte bien importante, tendría que ser la medición, tenemos de lactato, eso es bien importante, ya que eso nos va a permitir sobre todo ver si el paciente está entrando, tenemos en una acidosis, tenemos láctica, eso es bien importante que tenemos que llegar, tenemos a establecer. Dentro de los exámenes tenemos de laboratorio. Dentro del diagnóstico es importante la hiperglicemia, la acidosis con anión alto, la cetonuria y tenemos y la cetonemia.
Los criterios que ya sabemos, tenemos que ver la glucosa, el pH, por lo cual es necesario hacer una gasometría. Tenemos que ver cómo están los electrolitos, cómo está el sodio. Tenemos la osmolaridad plasmática, reduce generalmente 1.6 por cada 100 miligramos de elevación de glucosa. El potasio, cómo está el potasio, cómo está la diuresis. Cuando hay deficiencia de insulina compromete la entrada de potasio en las células del fosfato, el equilibrio negativo. La deficiencia de insulina y acidosis causan un cambio en el fosfato de las células. Pero dentro de esto existen criterios de gravedad cuando existe un estado ácido-base, una cetosis, una brecha aniónica, una disminución de la perfusión renal, lo que limita la excreción cetoácida. Tenemos el estado de volumen, tenemos y la duración de los síntomas. El tratamiento hay que iniciar precozmente en urgencias que va a impactar en el desenlace. Luego en la UCI pediátrica es donde va a haber mayor riesgo de edema cerebral, menores de 5 años, acidosis graves, hipercalcemia, síntomas de larga, monitoreo frecuente, porque son pacientes que van a necesitar sobre todo, tienen que estar monitorizados, hay que estar realizando controles, tenemos de glicemia, entonces eso es bien importante que tenemos que saber. El tratamiento es un enfoque similar, hay que individualizar según hallazgos físicos, tenemos y estudios, tenemos de laboratorio, eso es bien importante. Dentro de esto es bien importante las evaluaciones. Hay que hacer controles de líquidos, ver siempre el estado neurológico. En la deshidratación hiperosmolar, observar las pérdidas urinarias, ver cómo está la diuresis, tenemos osmótica, el déficit global. Ver los líquidos endovenosos con cautela, reducir el riesgo, sobre todo tenemos de edema cerebral. Eso es bien importante que tenemos que realizar. Restablecer el volumen circulante tenemos efectivo, eso también mediante la sustitución de sodio tenemos y de pérdida tenemos de agua. Restablecer la tasa de filtración glomerular, eso también es bien importante que no debemos olvidar, tenemos dentro de nuestros pacientes a fin de que haya un mejor aclaramiento de cetonas y glucosa en la sangre. Tratamiento durante la primera hora, utilizar solución salina, lactato 10 mililitros por kilo, si hay compromiso por volumen 10 por mililitro durante la siguiente hora, no más de 20 ml por kilo en bolo, totales a menos que se vea que ahí existe un compromiso cardiovascular. El déficit restante tenemos en 36 a 48 horas, podemos utilizar la solución salina. También tenemos que ver el paciente si está con una hipernatremia, qué tipo de deshidratación se encuentra. Eso es bien importante que tenemos que hacer. Le tenemos que aproximadamente, tenemos que nosotros más o menos tenemos que pasar 2.500 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal en 24 horas o 1.5 veces la tasa de mantenimiento de requerimiento hídrico. Ahora, como yo les decía en la parte de hidratación y todo que hemos hablado ya en algunos módulos, nosotros podemos hidratar sea por peso o por superficie corporal. Es muy bueno, tenemos en este caso más bien hacerlo por superficie corporal, no debiendo exceder los 3.000 metros. Cuando se excede los 3.000 llamamos una superhidratación o cuando se excede 2 veces la tasa de mantenimiento, a menos que existe una evidencia de choque. Haciendo un breve recorderis de cómo debemos tener las glicemias, es muy importante saber cómo debe estar la hemoglobina glicosilada. En un paciente tenemos prácticamente menor de 6 años, menor de 8,5 y más de 7,5, de 6 a 12 menor a 8 y de 13 a 19 menor a 7,5. Eso es bien importante, tenemos en pacientes que son conocidos, porque hay algunos pacientes que vienen con cuadro ya conocido de diabetes, pero hay otros que van a debutar. Dentro de esto es bien importante los tipos de insulina. Aquí me recalco más que todo en insulina cristalina, que es la que más se va a utilizar. De entrada en un área de urgencias pediátricas, su inicio de acción es de 30 minutos y maximación a las 3 horas, puede durar inclusive hasta 6 horas. La insulina se la da de 0.1 unidades kilo hora y de 0.05 por kilo en niños mucho más pequeños, no hay que dar bolos, hay que iniciar prontamente. La mayoría de los pacientes de hiperglucemia corrige antes de la cetoacidosis. Hay que dar concentraciones de glucosa en suero disminuye de 250 a 300 por decilitro más dextrosa 5% y solución salina o lactato de refrigeración, unas soluciones al medio.
Glucosa en suero cae por debajo de 100 antes de la resolución completa de la cetoacidosis, la concentración de dextrosa en la solución intravenosa se debe ya empezar a aumentar. Recomendable medir los niveles de glicemia para mantener las concentraciones de glucosa en suero alrededor de 100 a 150 en niños mayores y de 150 a 180 en niños pequeños. Pero cuando suspendemos la insulina, debo continuar en infusión de 0,5 a 0,1 unidades kilo por hora hasta que cumpla las siguientes condiciones. Brecha aniónica normal, 12 más menos 2, el beta hidroxibutirato menor o igual a 1 en dos ocasiones sucesivas, un pH ya mayor a 7,3 con bicarbonato más de 15, una glucosa en plasma menor a 200 y buena tolerancia oral. Dentro de esto es bien importante el diagnóstico clínico y laboratorio en la primera hora, si hay choque hipovolémico, vía aérea permeable, oxígeno al 100%, bolo de 10 a 20 de solución salina en 1 o 2 horas, repetir si persiste hipertensión arterial, no excede los 30 m. Si hay una deshidratación mayor a 5 sin choque, calculamos los líquidos, mantenemos la hidratación, sustituimos las pérdidas y los requerimientos. 6. Deshidratación leve, hidratación oral, insulina subcutánea, 0,25 unidades por kilo. Si no hay mejoría, vamos a la parte media del algoritmo. A la segunda hora utilizamos insulina rápida de infusión continua, 0,1 unidades kilo hora. Si la glucosa persiste todavía alta, tenemos si glucosa sérica de 250, tenemos pH arterial mayor a 7 y bicarbonato previamente debemos mayor a 15. Tenemos previamente, hay que primeramente lo siguiente. Si hay cambio, tenemos la solución salina, tenemos previamente el 0,45 más glucosa, más fosfato y más potasio. Si tolera la vía oral, iniciamos subcutánea y suspendemos de infusión continua, tenemos de insulina. Si no, revaloramos estado de hidratación, consideramos infección. Si la glucosa es menor a más acidosis, glucosa 10% más insulina que lo podemos dar mientras 0,15, 0,2 unidades por kilo hora. Si la glucosa sérica tenemos previamente sigue alta, pH, si la glucosa sérica pasa 150-30, pH mayor a 730 y bicarbonato mayor a 15, vuelve a ser. Si es un diabético conocido, sí, continúa con el esquema de insulina establecido por el endocrinólogo pediatra. Si no, la dosis diaria total de insulina de 1 a 2 unidades por kilo antes de desayuno, 2/3, 1/3 de acción rápida y 2/3 tenemos intermedia subcutánea. Antes de la cena, 1/3 de la dosis de insulina total. Tenemos de insulina de acción intermedia, tenemos subcutánea. Eso es bien importante. E interconsulta. Pero con estos pacientes podemos también tener niveles de potasio un poco alterados. Si vemos que los niveles séricos son menores a 2,5 manifestaciones de electrocardiográficas, damos potasio e infusión en 1 hora 0,5 miliequivalentes por kilo. Si 2,5 a 3,5 únicamente 20 a 60, tratamos de mantener 3,5, aumentamos un poco el aporte. 3,3 a 5,5 mantener el potasio y mayor a 5 manifestaciones electrocardiográficas, suspender potasio, dar gluconato de calcio. Tenemos previamente siempre hay que valorar muchas causas que pueden dar el potasio, pseudohipercalcemia, hemólisis, siempre tratar de mantener el potasio entre 3,5 a 5. Pero, ¿qué vamos a hacer con el paciente con hiperglicemia en urgencias? Si es un diabético conocido y es cetonuria negativa, ajustar dosis de insulina según glucosuria y manejo ambulatorio. Si es cetonuria positiva, gases venosos, si prácticamente normales, ajustar dosis de insulina según glucemias, manejo ambulatorio. Si está normal la gasometría, un pH menos de 7,3 mayor a 7,25, bicarbonato menor a 15 mayor a 10, líquidos intravenosos, hospitalización, insulina subcutánea. Si es un pH menor a 7,25, bicarbonato menor a 10, líquidos intravenosos, tenemos necesitar cuidados intensivos y insulina intravenosa. Si es el inicio de una diabetes, en cambio, hay que hospitalizar. Los gases arteriales igual se basa en este caso, si es una leve, líquidos intravenosos, hospitalización, insulina. En cambio, si es una moderada o grave, necesitará los líquidos, la insulina intravenosa y ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Pero ¿qué es importante dentro de esto? Existen varios algoritmos y todo. Hay algunos que relacionan, me regreso un poco al anterior, en si es diabético o es un debut. Pero hay otros que van basándose cómo está el estado de hidratación, la insulina, cómo está el potasio y cómo está la necesidad tenemos de bicarbonato.
Básicamente la hidratación es similar. Me voy a centrar en este cuadro en la parte tenemos de la necesidad de bicarbonato. Si el pH es menor a 7, repetir, tenemos pH después del bolo de hidratación inicial. Si pH menor a 7, administro bicarbonato, 2 miliequivalentes por kilo en una hora en solución, sin exceder los 155. Si el pH es mayor a 7, no uso bicarbonato inicialmente de sodio. Las guías dicen usar prácticamente menor a 7.1, pero eso difiere un poco. Lo importante también podemos hacer la corrección con la fórmula. Podemos hacer 0, tenemos de 0.3 por el peso y por el exceso de base. También y pasamos la mitad en una hora y la mitad en la posterior. Pero también otros guías utilizan como fórmula general 2 mil equivalentes por kilo. ¿Qué es importante de la cetoacidosis diabética? Es una complicación metabólica que viene en mayor aumento tenemos en los últimos años. Requiere alto índice de sospecha y diagnóstico tenemos oportuno por sus complicaciones potencialmente fatales. Manejo se requiere terapia accesible en todos los niveles tenemos de atención. El seguimiento idealmente institución donde se pueda manejar tenemos las posibles, tenemos complicaciones. Ahora vamos a hablar de otra entidad de urgencia endocrino-metabólica, la hipoglicemia. Es una de las alteraciones más frecuentes durante los primeros años de vida, ya que es una situación que puede poner en evidente severidad por las secuelas que puede ocasionar. Definida clásicamente como niveles menor a 45, su origen y sus causas son variadas. La sintomatología es un poco inespecífica, a veces no presenta, cuando menor sea la edad del niño, puede presentar mayor tenemos sintomatología y mayor secuela neurológica. La triada clásica de la hipoglicemia es síntomas neuroglucopénicos, mioglucopénicos y arenérgicos y suelen darse en niños mayores. Debe hacerse, tenemos siempre presencia, tenemos la pesquisa, es decir, siempre detectar las cifras bajas de glucemia y comprobarlo mediante un glucómetro capilar y si es necesario con laboratorio central. Eso es bien importante. El tratamiento, ¿cuál es el objetivo? Mantener niveles sobre 60, aunque el tratamiento definitivo dependerá también del trastorno hormonal. Dentro de la etiología hay muchas causas, los dividen por carencia de sustratos, la más frecuente es por ayuno, defecto de producción, defecto de hormonas contrarreguladoras, aquí tenemos el déficit de hormona adrenocorticotropa, el cortisol, exceso de consumo periférico, el hiperinsulismo, y misceláneo tenemos por muchas cosas, entre ellos los antidiabéticos y tumores productores de factor de crecimiento insulínico tipo 2. Según la edad también se halla lo que es la hipoglicemia en menores de 2 años, el hiperinsulinismo, déficit enzimático, deficiencia de hormona contrarreguladora, hormona de crecimiento, adrenocorticotropa y cortisol. De 2 a 8 años, hipoglucemia cetóxica de ayuno. Otros tenemos el fallo hepático, las intoxicaciones, el hiperinsulinismo. En mayor de 8 años tenemos el adenoma, tenemos pancreático, tenemos el insulinoma. En otros tenemos el fallo también hepático, intoxicaciones. También se los ha clasificado, básicamente tenemos, según la edad tenemos y el tiempo tenemos de ayuno. Dentro de esto tenemos aquellas menor de 2 años, sobre todo por hiperinsulinismo, por un déficit enzimático de 2 a 8 años, por una hipoglucemia, cetosis idiopática, un ayuno prolongado y mayor de 8 causas como adenoma pancreático e insulino. Pero según el tiempo de tolerancia al ayuno en distintas entidades patogénicas de menor de 3 horas, una glucogenosis tipo 1, intolerancia hereditaria a la fructosa y galactosemia. De 3 a 8, deficiencia de glucógeno sintetasa y una glucogenosis tipo 3, tenemos 6 y 9, 8 horas más que todo hay alteraciones de la neoglucogénesis, trastorno de beta-oxidación de ácidos grasos, aquí hay cetogénesis alterada y cetólisis alterada, acidurías orgánicas, hipoglicemia cetósica idiopática y en cualquier momento hiperinsulinismo, deficiencia de las hormonas ACTH, cortisol y hormona de crecimiento. Pero ¿qué signos clínicos están relacionados con la hipoglicemia? Como decía, a veces no puede presentar síntomas, pero por ejemplo puede acompañarse, si nosotros vemos talla baja en un hipopitureísmo, deficiencia de hormona de crecimiento, taquimia, metabolopatía con acidosis, tenemos hiperpigmentación, dolor abdominal y anorexia, una insuficiencia tenemos adrenal. Cuando hay macrosomía, macroglosia, umbilical, síndrome de Wickham-Wiedemann, la hepatomegalia
En todas las glucogenólisis, la galactosemia, alteraciones de la gluconeogénesis, intolerancia a la fructosa, genitales ambiguos o una hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Qué pruebas de laboratorio vamos a utilizar? Pues el hemograma, la insulina, el péptido C, cortisol, hormona de crecimiento, ácidos grasos libres, ácido láctico, la gasometría, TANION-GA, aminotransferancias. Opcionales la parte de tóxicos como el alcohol, ácido úrico, ácido pirúvico, aminoácidos, carnitines y acilcarnitinas. Dentro de la orina podríamos pedir el examen de orina normal, los cuerpos cetónicos, presencia de glucosa, sustancias reductoras, ácidos orgánicos y así tenemos glicinas. En el líquido cefalorraquídeo tenemos la glucosa, el lactato pirúvico, eso es bien importante. Dentro de la aproximación diagnóstica tenemos, si nos viene con menos de 45 cuerpos cetónicos, vamos a ver si es una hipoglicemia no cetósica o cetósica. En no cetósica vemos las sustancias reductoras en orina positiva, es una galactosemia, intolerancia a la fructosa. Si hay aumento de ácidos grasos libres, alteración de la beta-oxidación o cetogénesis. Si no hay esto, tenemos un hiperinsulinismo o deficiencia hormonal endocrina en recién nacido. Si hay una acidosis hiperlactacidemia, si no hay, pensaremos en hiperinsulinismo y déficit hormonal endocrino. Si hay una acidosis hiperlactacidemia, una deficiencia enzimática. Si la hipoglucemia es cetósica, ahí puede haber una hepatomegalia y podemos encontrar deficiencia enzimática. Una hipoglucemia cetósica en la edad de 18 meses a 5 años puede darse por ahí uno, no hepatomegalia, hipoglucemia cetósica también idiopática. Es bien importante que también se puede dar por una respuesta contrarreguladora inadecuada y hay un déficit hormonal, tenemos endocrino. Dentro del diagnóstico y tratamiento inmediato de la hipoglucemia, los exámenes que ya hemos referido, podemos utilizar, en este caso tenemos sobre todo en la parte neonatal para corregir esto, podemos utilizar dextrosa al 10%, tenemos en 2cc, tenemos en 2cc generalmente por kilo. Algunas literaturas hablan hasta 3 y luego tener una velocidad de infusión de glucosa adecuada, sobre todo en bebés prematuros de entre 6 a 8, idealmente. En términos de entre 5 a 6. También se puede administrar otras sustancias como glucagón, que ya vamos a hablar, en la dosis de menos de 20 kilos 0,5 y mayores de 20, 1 miligramo. Pero, ¿qué vamos a hacer con los pacientes? Les refería en la parte generalmente tenemos de neonatología, es más fácil de 2 a 3 cc por kilo, hay que hacer control de glicemia a las 30, 60 minutos recomendado. Si no, mejor repetir bolo de suero glucosado sin exceder 2 bolos de corrección, ni soluciones de glucosa al 30 o 50%. Hay que mantener infusión de glucosa de 7 a 9 menor de 1 año, de 6 a 7 entre 2 y 6 años, de 5 a 6 miligramos kilo minuto entre 7 y 14, de 4 a 5, 15 y 18 y de 2 a 4 posteriormente. Y hacer controles cada 2 o cada 4 horas. Es bien importante el tratamiento de la hipoglucemia cuando hay sospecha de hiperinsulinismo y lesóxido oral en una dosis de 5 a 20 miligramos kilo día. La nifedipina también como bloqueador de calcio 0,25 a 0,5 miligramos kilo día. El octreotio de 5 a 20 microgramos kilo día. Tenemos el glucagón de 0,3 miligramos kilo dosis. Eso es bien importante. Cuando hay sospecha de enfermedad metabólica, lo que voy a realizar es eliminar la alimentación por vía oral y aportar exclusivamente tenemos por vía endovenosa para mantener glicemia, corrijo alteración metabólica, especialmente acidosis. Cuando hay sospecha de déficit de hormonas contrarreguladoras, utiliza hidrocortisona de 2 a 5 miligramos kilodosis cada 6 horas. En esta diapositiva lo que tenemos es un algoritmo, bien importante este algoritmo. Este algoritmo nos va a dar prácticamente una parte de cómo debemos manejar. Eso es bien importante, debemos comunicar en este asunto. Esta es una guía de un hospital tenemos de un hospital de España, en el cual dan un manejo cómo se debe realizar desde el mismo momento que se inicia, tenemos el ingreso del paciente. Primeramente hacemos una glicemia si es menor a 45 y en el capilar menor a 50, 60, cualquier edad.
que exista o no sintomatología y menor a 70 en pacientes sintomáticos. Hacemos el triángulo de evaluación pediátrica, miramos si está estable o inestable. Si está estable, nivel de conciencia y puede alimentarse, y damos carbohidratos de absorción rápida por vía oral, 10 a 20 gramos, 2 o 3 terones de azúcar disueltos en agua, así acompañado de zumos y repetir glucemia en 10 a 15 minutos. Si mejoría, observación y si no hay criterios de derivación, en la alta. Evitar el ayuno prolongado. Si no hay mejoría en 15 a 30 minutos, pasamos a la parte intravenosa. Ahora, dentro del paciente inestable, por ejemplo, tenemos cuando el nivel de conciencia está alterado, el riesgo de aspiración, hacemos el ABCD, vemos si la vía venosa utilizamos un bolo inicial, tenemos de 0,25 a 0,5 gramos por kilo, que es de 2,5 a 5, un ritmo de 2 a 3 ml por minuto, el mantenimiento de 6 a 8, o de 3,6 a 4,8 ml kilo hora. Si convulsiona pese a bolo inicial, de glucosa se debe iniciar, tenemos tratamiento anticomercial, regular entre 30 a 60 minutos. Si no hay vía venosa de glucagón intramuscular o subcutáneo, administrar la glucosa cuando sea posible, regular entre 30 a 60 minutos. Si la hipoglucemia es persistente, se debe aumentar la perfusión. Ahora, como decía, en la vía periférica nosotros podemos utilizar el trozo hasta el 12,5, pero nosotros cuando vayamos viendo que ya necesita más y más y más glucosa, es decir, de trozos más altas, velocidades de infusión de glucosa, es mejor tener ya colocado una vía central. Siempre monitorizar la glicemia tratando de mantenerla entre 70 y 120. Ahora, de acuerdo a la etiología, no solamente debemos centrarnos en que le pasamos la dextrosa, también existen ciertas etiologías que también pueden darnos una hipoglicemia. Por eso es bien importante, debemos saber y todo y dar el tratamiento adecuado. En la glucogenosis, un aporte de glucosa, en alteraciones también de la neoglucogénesis, restricción proteica mínima, aceite de pescado, alteraciones de contrarregulación, aporte de glucosa, en el hiperinsulinismo ya hablamos, en la falta de combustible alterno, beta-oxidación similares del aporte de glucosa, en la idiopática congénita, un aporte de glucosa, liberación lenta y alanina en la dieta, en la intolerancia hereditaria a la fructosa, eliminar fructosa de la dieta, y en la galactosemia, restringir la galactosa. Dentro de las urgencias endocrino-metabólicas tenemos de insuficiencia suprarrenal, tenemos aguda, que el déficit de glucocorticoides o mineralocorticoides constituye una situación endocrinológica que sería de establecerla de forma rápida, y de esta manera tenemos, sobre todo puede también darse una forma de instalación lenta y sobre todo darse en situaciones de estrés. La causa más frecuente es la hiperplasia adrenal o suprarrenal congénita producida por el déficit de 21-hidroxilasa. La sintomatología puede aparecer progresivamente, siendo frecuente su diagnóstico en el momento de que presente la primera crisis adrenal. El déficit de cortisol va a determinar la aparición de hipoglucemia, astenia, apatía, mialgias, anorexia, náusea, vómitos, hipotensión ortostática. En insuficiencia adrenal primaria es característico la hiperpigmentación de piel y mucosa. Las causas con herencia recesiva, la 21-hidroxilasa, la más conocida, y ligada al cromosoma X tenemos la hiperplasia adrenal congénita. Dentro del autoinmune tenemos el Addison, que está asociado a endocrinopatías autoinmunes o puede ser aislada. Infecciones también nos pueden dar. Dentro de ellas la sepsis, la tuberculosis, infecciones asociadas a VIH, hongos. Otros cuando hay hemorragia suprarrenal, uso de medicamentos, espironolactona, fenobarbital. Secundaria, corticoterapia crónica, retirada brusca. Tenemos previamente del uso del corticoide cuando se está usando, tenemos en ciertas situaciones especiales. También se lo clasifica de acuerdo al si es primario, secundario, adquirido o iatrogénico. Si es primario congénito, tenemos, ya sabemos, el 21-hidroxilazo o la hipoplasia suprarrenal congénita. Si es secundario, deficiencia de adrenocorticotropo o terciario déficit, tenemos de la hormona estimulante de la corticotrofina. Tenemos con las congénitas del PAN y hipopituitarismo asociado no a defectos anatómicos, de defecto congénito aislado a hormona adrenocorticotropa o hormona estimulante de corticotrofina. Dentro de las adquiridas tenemos la autoinmune, que está asociada al síndrome poliglandular, infecciones ya hablamos. La hemorragia suprarrenal neonatal también es una causa. En las adquiridas, la iatrogénica, la corticoterapia crónica, ¿sí? También déficit adquirido de hormona adrenal corticotropa o de
hormona estimulante de corticotrofina por lesiones hipoficiales hipotalámicas, por ejemplo, sobre todo los tumores, hemorragia y traumatismo. Iatrogénicas por tóxicos o hay que hacer una suprarrenalectomía, también casos de suprarrenalectomía, perdón, y déficit de glucocorticoides o mineralocorticoides tenemos aislados. Debemos tener en cuenta que el déficit generalmente de aldosterona va a producir depresión de volumen intravascular con hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis y hipotensión arterial. Los recién nacidos tenemos con hiperplasia en mujercitas secundaria de déficit enzimático grave nacerá con ambigüedad genital. El tratamiento está basado en dos pilares, líquidos y corticoides de mantenimiento tras la fase aguda debe hacerse con hidrocortisona a 16 miligramos por metro cuadrado por día de superficie corporal cada 8 horas. Si existe mineralocorticoide, la fludrocortisona 0.052 miligramos por día cada 12-24 horas por vía oral. El tratamiento de la crisis adrenal vamos a iniciarle, tenemos con líquidos, suero fisiológico con glucosa 5%, 10% de lactantes, 20 cc por kilo en 20 minutos y hidrocortisona por superficie 180 miligramos intravenoso bolo por superficie. En las primeras 8 horas damos el suero fisiológico con glucosa 5, un tercio de suero de mantenimiento más de mitad del déficit, corticosteroide y la hidrocortisona de 60-80. De las 8 a 24 horas de suero fisiológico con glucosa, aquí damos los 2/3, más la mitad tenemos del déficit. Es como que damos un mantenimiento de hidrocortisona de 60-80 y de 24 a 48 horas suero fisiológico diluido al medio con la glucosa 5 a necesidades basales. Y la hidrocortisona únicamente damos a 30 miligramos por metro cuadrado por día, intravenoso cada 4 a 6 horas. Eso sería el módulo 11 de las urgencias endocrino-metabólicas. Vamos a hablar del módulo 12 acerca de enfermedades y síntomas osteoarticulares. Tenemos de tejidos, tenemos blandos. Dentro de esto vamos a hablar del niño con cojera, la celulitis, el dolor lumbar y problemas dermatológicos frecuentes que se presentan. Dentro de esto es bien importante mencionar al niño con cojera. Vamos a hablar de una definición, como es las marchas, las principales causas del diagnóstico y cómo debemos atender a estos pacientes. ¿Qué entendemos por cojera? En realidad es una alteración del patrón normal de la marcha esperado para la edad tenemos del niño. Siempre es patológica. Es una consulta de urgencias de 4 a 8 por cada 1000, sobre todo en atención primaria de salud, en varones de edad media de 4 años. La cojera es dolorosa, tenemos en el 80% de los casos. La marcha normal de adultos se caracteriza por una fase de apoyo, inicio de contacto, apoyo, propulsión y fase de balanceo. El desarrollo de la marcha normal es un proceso cíclico que madura en los primeros años. A los 12 meses de edad, inicio de la marcha, a los 18 una marcha tenemos independiente y la marcha del adulto tenemos entre los 5 y 8 años de edad. Las características de la marcha normal en el niño pequeño: escasa flexión de rodilla, apoyo en todo el pie en el lugar del talón, aumento de la base de sustentación, disminución de la fase de balanceo y ausencia de brazo. La marcha normal, en cambio, se traduce como lo que normalmente llamamos cojera, que puede ser dolorosa o no dolorosa. La dolorosa disminución de la fase de apoyo y la extremidad afectada, y no dolorosa constituye una adaptación a una disfunción neuromuscular u osteoarticular. Dentro de la etiología existe es bien variada, ósea, sobre todo asociada a fracturas, traumatismos, tenemos y maltrato, osteomielitis, osteocondrosis, la epifisiolisis de la cabeza femoral, la enfermedad de Lenz-Calpertes, las crisis vasoclusivas con drepanocitosis y tumores como el osteoma osteoide, leucemia, osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, el neuroblastoma metastásico y los tumores tenemos espinales. A nivel articular tenemos la sinovitis transitoria de cadera, displasias, artritis séptica, osteocondritis disecante, artritis idiopática juvenil, fiebre reumática, púrpura de Schollen, la disitis, la condromalacia rotulena, la hematrosis, enfermedad del Lyme, el lupus eritematoso y la asociación de rotulena. A nivel de tejido blando existen muchas causas, entre ellas las infecciosas, y tenemos también parte traumáticas. Entre las causas tenemos contusión, miositis viral, papilomas plantares, cuerpo extraño, rotura muscular, la vacunación, tendinitis, esguince, la bursitis, celulitis, rotura de quiste de Bacter, absceso de tejidos blandos, la piomicitis, picaduras de insectos y miositis ossipicante. Neurológicas: parálisis cerebral, neuropatía periférica medular, cordoma espinal, distrofia del simpático refleja, nivel intraabdominal, apendicitis, enfermedad pélvica inflamatoria,
los accesos pélvicos de zona perirectal y adenitis ilíaca, y otros como trastornos de conversión y torsión testicular. Dentro del diagnóstico es importante descartar patología urgente basándose en la anamnesis y exploración física. Siempre hay que observar la anamnesis, muy importante, la edad del niño, la cojera, duración, características, dolor, característica y localización nocturna, limitación de la actividad y síntomas asociados como fiebre, artralgia y astenia. Ver si existen antecedentes de enfermedades previas, medicación previa, actividad del niño, deportivo, traumatismo, antecedentes personales, enfermedades, antecedentes familiares. Y importante dentro de la sistemática del estudio de la inspección, valorar en pipe de estación en ropa interior, valorar calzado, observar marcha de niño en pasillo largo por delante y por detrás, valoración de la marcha antiálgico, patrón marchal característico. Los patrones de marcha anormal que nos van a orientar hacia la localización de la zona afectada. Marcha en Trendelenburg, en displasia cadera, epifisiolisis de cadera, hipertes, marcha en circunducción, alteración neurológico-mecánica, simetría de extremidades inferiores. Marcha tenemos en estepajes, la alteración neurológica que altera la dorsiflexión del pie. Marcha en equino, tenemos pie equinovaro, parálisis tenemos cerebral, tendón de Aquiles, calcáneo, cuerpo extraño en el pie, asimetría de extremidades inferiores. Dentro de la exploración física, una exploración básica general, valorar cuidadosamente la piel, ver lecciones con estantemas púrpura, exploración neurológica, valorar tronco, columna vertebral, pelvis, caderas, rodillas y pies. La exploración en la camilla, la actitud, ver cómo está la exploración musculoesquelética, valorar puntos dolorosos articulares o óseos, heridas, inflamación, lesiones cutáneas, atrofias, asimetría de pliegues, asimetría de miembros inferiores. Valorar el miembro afecto y el contralateral, iniciando exploración por áreas no afectadas, valorar rangos de movimiento articular activo y pasivo. Dentro de las maniobras tenemos el test de rotación de la cadera de Log Ross. Se coge el dedo gordo del pie y se intenta rotación de la cadera. Si se logra rotar igual o mayor a 30 grados sin que haya dolor, es probablemente que se trate de una sinovitis transitoria de cadera. Si la rotación interna es menor a 30 y dolorosa, puede deberse a otro problema. El test de Trendelenburg, el pie apoyando sobre la pierna tenemos afectada. El test es positivo cuando no se puede bascular hacia arriba la cadera contralateral, por lo que la cadera sana queda de más baja. El test de Favre, que es de reflexión, abducción, rotación y ex, apoyando el pie en la rodilla contralateral, valora la articulación sacro, tenemos ilíaca, es una maniobra positiva cuando aparece dolor en la zona sacroiliaca. El test de Galeazzi, más bien es una rodilla flexionada, intentando tocar los tobillos con las nalgas, es un test positivo en displasia, desarrollo de cadera, hay disimetría, tenemos de miembros. Diagnóstico de las pruebas de laboratorio, si sospecha cuadro de infección osteoarticular, artritis inflamatoria, cuadro neoplásico, el hemograma, reactantes de fase aguda, enfermedad reumática, los anticuerpos ANA, infección de trotecoco, anticuerpos trotpelicina, cultivos y hemocultivos en medio hospitalario. La radiografía simple nos da bastante información, sobre todo API lateral en fracturas, API acción de patología de cadera, la ecografía en caso de derrame articular, la resonancia para elección de infecciones, tumores y masas de parte blandas, gamografía ósea va a detectar en cambio cambios en el metabolismo óseo, necrosis vascular, osteoma osteoide, fracturas ocultas 2 de 3 y la tomografía útil en lesiones óseas y de tejidos blandos profundos. El diagnóstico más frecuente de niño con cojera según edad menor de 3 años, luxación congénita de cadera, fracturas del lactante, artritis séptica. Dentro de 4 a 10 años va la sinovitis y transitoria de la cadera, va PERTES y la artritis idiopática juvenil. En los mayores tenemos de 11 años, hay exceso de uso, hay osteocondrosis, epifisiolisis de la cabeza femoral y a cualquier edad hay una mezcla de todo. También podemos encontrar aquí cuadros como osteomielitis, celulitis, fracturas por estrés, tumores de neoplasias y enfermedades neuromusculares. Es bien importante la diferencia entre las tres patologías, sobre todo la sinovitis es muy frecuente, hipertensión no. La edad entre 3 a 9 años, sinovitis transitoria, igual pérdida de artritis séptica menor a 3 años, el dolor puede ser moderado, pero es más severo en artritis séptica. La actitud, sobre todo de flexión, rotación y externa en sinovitis y artritis, en PERTES variable. ¿Hay antecedente de infección respiratoria? Sí. En PERTES generalmente tenemos las cojeras y la artritis séptica, la fiebre. La exploración, en la sinovitis transitoria, limitación dolorosa moderada, en PERTES hay limitación, en la otra artritis séptica, limitación dolorosa.
Los reactantes están normales, excepto la artritis séptica aumentada. Radiografía es normal, excepto en partes patológicas. La ecografía tenemos en la sinovitis transitoria hay un espacio articular aumentado, el PET es variable, la artritis séptica espacio articular aumentado. La evolución en la transitoria es más bien limitada, en la PET es recurrente y la artritis séptica persiste si no hay tratamiento. Tratamiento en la sinovitis transitoria antiinflamatorios, en PET es ortopédico y quirúrgico y en la artritis séptica antibióticos. Pero ¿cómo vamos a manejar a los pacientes? Podemos tener a los pacientes, tenemos de dos formas, con una cojera aguda traumática y otra no traumática. Cuando no es traumática, menor de 7 días, no fiebre ni otros síntomas específicos, probable origen cadera, no. Prueba según sospecha clínica. Sí, tenemos prácticamente menor de 3 años de eco de caderas y control según diagnóstico de 3 a 10. Probablemente tenemos que hacer estudios, probablemente tenemos que realizar nuevos estudios y mayor de 10 años tenemos radiografía de caderas y control según el diagnóstico. Ahora, en el paciente siempre tenemos que ver en cojera aguda no traumática, siempre preguntar, tenemos los antecedentes, eso es bien importante, tenemos saber que nos tenemos orientar, tenemos hacia un mejor tenemos diagnóstico, eso es bien importante. Dentro del paciente con cojera con antecedentes traumáticos, realizamos erectasis patológica, fractura, si no es Guince. Si no hay antecedente traumático, pero hay fiebre y sí radiografía analítica y alteración, artritis séptica, osteomielitis, quisis dermatocítica, si es normal, sintomatología general y sí, una artritis crónica juvenil, un lupus eritematoso, una neoplasia, una fiebre reumática. Si no, una sinovitis transitoria, estudio de hemoglobina, si está alterado, drepanocytosis, si es normal, radiografía normal, sinovitis transitoria, y si es patológica, sarcoma Ewing, osteosarcoma, epifisiolisis y raquitismo. ¿Qué es bien importante tener en cuenta? Que la cojera es una alteración del patrón normal de la marcha y siempre es patológica. La mayoría se debe a causas banales. En los niños, en gran parte de los casos, el problema se localiza en la cadera. Lo más importante es descartar patología urgente basándose en la anamnesis y exploración física. Siempre hay que descartar artritis. No hay que tener miedo en esta patología de ser agresivo. Si pedido gamografía analítica, ausencia de signos de gravedad, siempre tranquilizan a los padres y observar. Otro que tenemos desde acerca de la celulitis es una infección más bien aguda y progresiva de la piel que involucra, tenemos a la dermis y los tejidos subcutáneos. Los agentes son varios, el más frecuente es el Staphylococcus aureus, pero en inmunodeprimidos podemos encontrar micobacterias, tenemos y hongos. A nivel de recién nacidos, sobre todo bacilos gram-negativos y enterobacterias. En la celulitis de la cara está implicado el Streptococcus pneumoniae y hemófilos influenzae. Factores predisponentes, los traumatismos, las heridas, las infecciones persistentes en la piel, picaduras, mordedura, quemaduras, caries, varicela. La celulitis y las manifestaciones como una placa eritematosa caliente y dolorosa en límites no netos pueden presentarse con flictemas, petequias, necrosis tenemos a nivel local. Se localizan en cualquier sitio de la piel, pero más frecuentemente los miembros inferiores, seguidos de miembros superiores, cabeza, cuello, tórax, abdomen, síntomas sistémicos de fiebre, escalofríos y malestar general. Es bien importante el diagnóstico, la historia clínica, el examen físico, si es necesaria una punción de aspiración, hemocultivos en lactantes menores de 6 meses, complicaciones, bacteremia, osteomielitis, neumonía y choque séptico. Pero hay ciertas localizaciones que también puede haber, por ejemplo, perianal, sobre todo en niños con fisura perianal, aunque también se produce en la piel sana, el germen, el triptococo del grupo A. El motivo de consulta suele ser el estreñimiento derivado de dicho proceso. Se caracteriza por dolor en la defecación y sangre en las heces. La celulitis facial, en cambio, está ubicada en la región periorbitaria, tenemos o bucal, ya hablamos sobre los agentes, más afecta a menores de 36 meses, los síntomas, fiebre, eritema, calor en los tejidos periorbitarios, dolor a la palpación e induración. La celulitis orbitaria, en cambio, es una lámina de tejido fibroso, se extiende desde el periósteo craneal hasta el interior del párpado, ocurre casi siempre como complicación de sinusitis, o por traumatismos orbitarios permanentes. Puede afectar a niños mayores, produce proptosis, quemosis, oftalmoplegia y disminución de la agudeza visual, y la inflamación del párpado hace que permanezca cerrado casi por completo. No es necesario hacer estudios adicionales en celulitis leve cuando el área es pequeña y el dolor muy leve. No hay signos de afectación sistémica, no hay factor de riesgo de enfermedad grave. Pero en otros casos sí, hacer análisis completos, hemocultivos, aspirado del borde de la lesión, pruebas de imagen, biopsia tisular necesaria y punción lumbar si es necesario.
En medidas urgentes en pacientes inestables, soporte hemodinámico, monitorización intensiva, administración para entrega de antibiótico terapia, desbridamiento quirúrgico. En medida diferida de celulitis leve no complicada, antibiótico terapia oral, revolver asignación 24 a 48 horas. Y en caso de complicaciones, hospitalización. Y en caso de fracaso, puede administrarse corticoides como prednisona 0.5 miligramos kilo día. Dentro de los esquemas debemos saber si es algo leve, puede tomar vía oral, si están las cefalosporinas, cefalexina, cefuroxima. También cloxacilina se podría dar. Y en caso de alergia a la penicilina, la eritromicina. En la vía tenemos para enterar, aquí existen varios protocolos y guías. Siempre es decir que uno debe adaptarse al protocolo y guía que tenemos. Sí, más utilizados son la oxacilina, cloxacilina, la clindamicina y si es meticilina resistente, el vancomicina o su posterior el inesolid. Cuando la celulitis es no purulenta, únicamente cefalexina, vía oral va bien y clindamicina si no responde y purulento utilizamos clindamicina o podemos utilizar el inesolid. Pero ¿qué nos indica? Tenemos, este es parte de un tratamiento que utiliza la Sociedad Argentina de Pediatría, una celulitis ulcerada con incisión y drenaje, simple incisión y drenaje parece ser suficiente. Solo aquellos que requieran antibióticos utilizará el trimestoprim, la clinda o la doxiciclina. Cuando es purulenta tenemos la clindamicina, podemos utilizar también el trimestoprim, sulfa, la doxi, la minoxiclina y el inesolid. Cuando no es purulenta, sin drenaje, purulentina asociada a absceso y se relaciona con toxicidad beta-lactámicos, la cefalexina. Y si no responde, le damos clindamicina. Y en complicadas, aquí vamos con vancomicina, linezolid, automicina y clindamicina. Los dos últimos temas que vamos a hablar en el día de hoy son el dolor de espalda en las urgencias pediátricas y problemas dermatológicos. Dentro del dolor de espalda o dolor lumbar, en la adolescencia es del 8% de dolor cervical, el 72% de dolor torácico tenemos o lumbar, aumenta generalmente tenemos con la edad, el 10% a los 10 años y progresa 10% anual. También es una causa frecuente tenemos en mujeres. Las características mayor a 1 o 2 semanas es una causa orgánica y mayor a 4 semanas gravedad. Dentro de las causas mayor a 10 años, espondilolisis y espondilolistesis, la cifosis, enfermedad de Scheuermann, cuando ya hay discal o deslizamiento del anillo apofisiario, menor de 10 años de infecciones, la espondilodicitis, los tumores y el dolor de origen psicógeno. Las categorías de Hensinger con problemas de desarrollo 35%, enfermedad de Scheuermann, dolor de origen traumático, la espondilolisis y espondilolistesis, dolor de inicio tenemos agudo el 15%, infecciones y tumores y el 15% tenemos sin diagnóstico. Dentro del algoritmo es bien importante una historia clínica con exploración adecuada. Si hay una sospecha de patología orgánica, si hay pruebas específicas, realizar estudios de imagen, laboratorio. Si no hay, es un dolor inespecífico. Hay que igualmente tenemos que estar valorando, tenemos a este paciente, es bien importante. La radiografía, tenemos exámenes que podemos realizar. Si está normal, como dolor, si está patológico, hacemos pruebas específicas. Si en realidad después de las pruebas está todo patológico, demostramos una causa orgánica, este es determinado como dolor orgánico. En la historia clínica es muy importante el inicio del dolor, si es aguda, antecedente de traumatismo refuerzo, una hernia discal o fractura de anillo apofisiario, deporte de hiperestación lumbar, espondilolisis, espondilolistesis, insidioso, Scheuermann, tumor y reinfección. En la localización y radiación del dolor es muy importante, localizado en espondilolistesis y tumores difusos Scheuermann, exacerbado con actividad de alivia con reposo, Scheuermann, espondilolistesis, hernia discal y no alivia con reposo, tumores. La variación de la actividad normal, niño deja de realizar actividades abruptamente, una espondilodicitis, al examen físico en bipedestación, ver asimetría en hombros, escápula y cintura, ver si existe escoliosis, hay que ver el aumento de las curvas fisiológicas de la enfermedad de Scheuermann, contractura lumbar con aplanamiento de los dosis lumbar, tenemos en área discal espondilodicitis, deformidad de los pies, también alteración de la fuerza. La maniobra de inclinación anterior de Adams va a permitir identificar quibosidades dorsales o lumbares. El 20% de adolescentes presentarán asimetrías, escoliómetros de un ángulo de rotación del tronco de mayor a 7 grados. Hay que realizar radiografía. En decúbito supino y decúbito prono, movilidad de la cadera, articulaciones sacroiliacas, el ángulo papito, acortamientos de la musculatura isquiotibial que producen dolor por espasmo,
Las caderas 90 grados de flexión más rodilla extendida hasta producir dolor. Se mide el ángulo que falta para conseguir la extensión normal de 30 grados y patológico más de 50%. Hay que ver cómo está la fuerza muscular y sensibilidad, la deformidad de los pies, la fuerza de flexión plantar y dorsal y si hay que una discrepancia en la longitud de las piernas. Dentro de los estudios radiográficos es muy importante la radiografía anteroposterior y segunda radiografía lateral para ver cómo está la alineación, los huesos, lesiones líticas, malformaciones cerebrales, vertebrales, cambios en la densidad ósea, discos intervertebrales para desquitar pérdidas de alturas. El X oblicua, sobre todo en la espondilolisis. Aquí hay los signos como el perro encorial y perro tenemos decapitado en la espondilolisis. Estudios como gamografía ósea en el X normal más fiebre más dolor para descartar infección tumor, tomografía para detallar lesión ósea y resonancia cuando hay un déficit neurológico asociado, sea por un hernia discal o tumores. El dolor mecánico específico, existe un hecho patológico que responde con el dolor, la actuación sobre él debe solucionar, tenemos el problema. En el dolor no mecánico hay signos de alarma o banderas rojas en el dolor de espalda, la fiebre, la pérdida de peso, aumento de reactante de BCG, infección bacteriana previa, tuberculosis, niño inmunodeprimido, antecedente de cáncer, uso de drogas, enfermedad metabólica, tratamiento crónico con glucocorticoides, traumatismo previo. Generalmente es un dolor de característica distinta al mecánico que incluye un dolor inflamatorio, tenemos características de enfermedades reumáticas, infecciosas y dolor neoplásico. Como recomendaciones, lo que sobre todo se exige en los pacientes es evitar el sobrepeso, no encorvarse, evitar doblar la cintura para coger objetos del suelo, evitar el abuso de televisión, ordenadores. Siempre hay que consultar a un especialista cuando hay un dolor de espalda en los niños. La espondilolisis, la espondilolisis de efecto en la parte interauricular unio bilateral más en lumbar, la espondilolisis de efecto bilateral vértebra superior se desliza sobre inferior. La clasificación de la espondilolisis tipo 1, la congénita, alteración congénita de faceta de articulaciones a nivel del L5 y S1, tipo 2, sísmico, espondilítica, defecto en la paz interarticular, aquí puede ser lítica, fractura en la paz, elongada elongación, pars sin fractura y traumática, fractura aguda en la paz. Solo la 1 tenemos y la 2 se presenta, tenemos en niños. La tipo 3 es la degenerativa, tenemos deslizamiento secundario artrosis de las facetas articulares más común en L4 de 5. Tipo 4, traumática, deslizamiento por fractura en sitio diferente de la paz. Y la tipo 5 es la patológica, deslizamiento por enfermedad ósea que afecta, tenemos a la paz, tenemos o al pedículo. Dentro de los grados tenemos de espondilolisis, tenemos de Meyerding, existen ciertos grados del 1 al 5. El 1 es del 0 al 25, el 2 del 26 al 50, el grado 3 del 51 tenemos al 75 y el grado 4 tenemos el 16 al 65 y hay una espondiloptosis, una quinta vértebra lumbar por delante tenemos del sacro. La etiología es sísmica más común por trauma 4 veces más a mujeres, el L5 es el más comprometido, hallazgos clínicos dolor lumbar, quiralgia glúteos de cara posterior, hay el signo de Fallen-Dixon, retracción de músculos isquiotibiales e imágenes de efecto de la paz de perescocer y ángulo de deslizamiento normal de 0 a 10 grados y mayor a 55 hay mayor riesgo. Tratamiento del 25% de deslizamiento, observación, el X cada 4 meses de menos de 10 años, no limitar deportes, de 26 a 50 deslizamiento, observación, limitar depósito de hiperextensión, fortalecimiento de músculos de espalda y abdomen, 50% de deslizamiento más, lesión neurológica, quirúrgico, de fusión posterolateral instructo del E5 y S1, instrumentación transpedicular. La enfermedad de Scheuermann, en donde hay una pronunciación de las curvaturas, tenemos que el rango normal de cifosis es de 20 a 40 grados. En la Scheuermann 1900, en la cifosis torácica tenemos estructural. Sobre 64 manifestó un acuñamiento anterior del quinto más de al menos 3 vértebras adyacentes, una radiografía lateral columna torácica. La cifosis mayor a 45, disminución de la altura de discos, irregularidad de paredes terminales. Y Bradford cifosis mayor a 45, al menos una vértebra acuñada más de 5 grados. La etiología en Scheuermann, necrosis vascular del anillo hipoficiario, SMOR, alineación de disco en vértebra. Las imágenes radiografías API antero-posterior y lateral de columna. La clínica que el dolor disminuye con el crecimiento. La deformidad se acentúa al inclinarse hacia adelante y aumento de diámetro a de tórax y las retracciones músculo-isquiotibiales.
La clasificación tórax APES entre T7 y T9, tórax lumbar entre T10 y L2, y se considera normal hasta séptimo, y lumbar tenemos dolor. Tratamiento de la fisioterapia en pacientes con cifosis menor de 50 grados, programa de estiramiento de fascia lumbar, isquiotibiales y pectorales. Curso indicado en cifosis mayor de 60, usar al menos 22 horas diarias y corrección del 50% mientras se usa. En quirúrgico con cifosis mayor de 75, sin respuesta a curso y tratamiento médico, discectomía de atrodesis por vía anterior, atrodesis de instrumentación por vía posterior. La espondilodicitis, más bien una infección osteomielitis de la placa terminal de una vértebra que va a penetrar el disco intervertebral sin producir en la mayoría de los casos una osteomielitis aguda tenemos del cuerpo vertebral. Dentro de la fisiopatología es importante los émbolos sépticos en el sistema arterial que van a llegar a los cuerpos vertebrales por medio de la arteria nutriente. Hay antecedente de infección respiratoria, urinaria. El estafilococo aureus es más frecuente, usualmente entre T8 y L1, el dolor es 50%. Renuncian generalmente a caminar o a coger a pérdida de lordosis lumbar. Las pruebas diagnósticas son la velocidad de eritrosedimentación, el PCR, elevado leucocitosis leve, radiografía y disminución de la altura del disco intervertebral. Tratamiento, tenemos reposo y movilización, antibiótico endovenoso, sobre todo el contra estafilococo, cefalosporinas de primera generación por 1 a 2 semanas, completar vía oral 6 semanas. Y quirúrgico, en caso de que se forme absceso que no responde, tenemos antibiótico, más déficit tenemos neurológico. La hernia tenemos discal, es rara en adolescentes de excepto menores de 10 años, más frecuente a nivel L4, L5 y L5S1. Dolor aumenta con la actividad, la tos y disminuye con el reposo. Hay rigidez en la espalda, anomalías de la postura y marcha, una X, disminución de altura del disco intervertebral. La resonancia magnética, el tratamiento quirúrgico, el 91% de éxito y reposo en cama y antiinflamatorios y fisioterapia. Los tumores benignos como el osteoma esteroide, el osteoblastoma, el granuloma sinófilo, el quisto óseo neuromático y malignos en edad pediátrica, el sarcoma de Ewing, el osteosarcoma y la leucemia. Y como tema final el día de hoy vamos a hablar sobre los problemas dermatológicos frecuentes en el área de pediatría. Vamos a empezar hablando del limpético, la escabiosis de dermatitis amoniacal. El limpético, como sabemos, es una infección cutánea causada por el Streptococcus pyogenes, puede ser Staphylococcus aureus o ambos. Su incidencia entre los 2 a 6 años. Existen dos tipos de limpético, el ampolloso y no ampolloso. El ampolloso predomina en niños pequeños causado por Staphylococcus aureus, resultado de la acción de la toxina epidermolítica. Las lesiones son agrupadas en número de 3 a 6, limitado a una zona. Y el no ampolloso representa la forma más frecuente, más del 70%, suele iniciarse en zonas de traumatismo mínimos. Son pápulas eritematosas ministéricas con vesículas con base alimentosa y costras amarillentas. El diagnóstico se da en la parte clínica por medio de los cultivos y estudio GRAN. En el limpético no apoyoso tenemos un ejemplo del herpes simple, atiñe el limpético apoyoso, necrolisis epidérmica y tóxica con el diagnóstico diferencial. El tratamiento hay que mejorar la salud, prevenir las enfermedades, de recortar las uñas a los pacientes, buena higiene general, limitar la transmisión, sobre el tratamiento de elección, sobre todo de cremas tópicas con antibióticos como ácido fucídico, como pirocina, antibiótico sistémico, tenemos formas de limpético con múltiples lesiones o de gran extensión, localizaciones difíciles de tratar, zonas periorales, pliegues, y si existen factores subyacentes como dermatitis, atópico, diabetes, se afecta a varios miembros familiares o escolares. El antibiótico sistémico, en este caso, penicilinas. La escabiosis. La escabiosis, previamente o vulgarmente conocida, tenemos como sarna, es una manifestación cutánea por el ácaro Sarcoptes scabies, ectoparásitos que contactan por contacto de piel con piel y a veces a través de vómito, es decir, a través de sábanas, toallas, tenemos prácticamente ropa. Dentro de la fisiopatología tenemos, es bien importante que pueda haber una reacción alérgica del cuerpo del huésped, de las proteínas tenemos de los ácaros. Presentes en el intestino tenemos en las heces de ácaros, se depositan bajo la piel. Los síntomas de tipo alérgico continúan durante algunos días, incluso semanas después de todo que los ácaros son prácticamente destruidos y nuevas lesiones pueden aparecer unos días después que se erradicaron los ácaros. Síntoma fundamental, prurito de predominio nocturno, lesiones patognémicas surgo, pápula acarina, zonas afectadas, cuero cabelludo, cara y cuello, pliegues, palmas y tenemos y plantas.
El diagnóstico es la clínica, la prueba de Müller, tenemos y la biopsia cutánea, diagnóstico diferencial con la sudamina, el eczema atópico y las toxicodermias, eso es bien importante. El tratamiento tenemos va encaminado, se puede utilizar la ivermectina, así microgramos tenemos, inclusive hablo de literatura hasta 200 y repetirse tenemos a los 15 días, también podemos dar por vía oral. Siempre es importante lavar la ropa interior, las toallas, las pijamas, cortar tenemos las uñas, es bien importante. Se pueden utilizar, me regreso, se pueden utilizar, tenemos dentro de esta entidad también se pueden utilizar antihistamínicos, sobre todo cuando hay prurito y cuando es demasiado tenemos intenso. Dentro de la dermatitis amonaquial es un proceso más bien cutáneo, muy frecuente, irritativo e inflamatorio debido a la presencia de condiciones como la humedad, maceración, tenemos que finalmente genera un daño en la epidermis, con la consiguiente tenemos pérdida de la función, tenemos de barrera. Dentro de la prevalencia yo diría que es una de las más altas a nivel mundial. Hay literaturas que hablan inclusive hasta 35%, algunas inclusive tenemos, hablan más. Y sobre todo se da en la época en la cual los niños se encuentran en el periodo tenemos de lactancia. Eso es bien importante. Dentro de la clínica puede presentarse de diversas formas. Una es un eritema en W, un eritema confluente, una dermatitis erosiva. En la clínica es bien importante una dermatitis irritativa lateral, afectación en la zona lateral de nalgas por químicos, irritación por diferentes sustancias, irritativa perianal por contacto repetido tenemos en heces. Las complicaciones sobre todo se dan por la sobreinfección, tenemos bacteriana, tenemos granuloma glúteo infantil por utilización de corticoides tópicos de alta potencia, nódulos violáceos de 2 a 3 centímetros de diámetro y la hipopigmentación. El diagnóstico diferencial es la dermatitis seborreica, la psoriasis del pañal, miliares rubra, tenemos el miliares rubra impético y tenemos el herpes simple primario, tenemos genital. Eso es bien importante, tenemos que debemos saber. La prevención, ¿cómo vamos a realizar? Tenemos una buena higiene, un jabón neutro, cambios frecuentes de pañal, el uso tenemos de ciertas sustancias como polvos, tenemos el óxido, tenemos de zinc, eso es bien importante. El tratamiento tenemos uso de corticoides tópicos de baja moderada potencia, antifúngicos, sobre todo en infección por candida, antibióticos tópicos, sobre todo en infección tenemos bacteriana. Eso es bien importante que debemos establecer. Dentro de la dermatitis atópica, más bien se refiere como una condición hereditaria que va a predisponer a padecer enfermedades relacionadas con respuestas mediadas por la inmunoglobulina E. La dermatitis atópica es conjunto de lesiones cutáneas que aparecen en individuos atópicos. La prevalencia, zonas geográficas, sobre todo al norte, en alto desarrollo industrial. No existe diferencia en relación al género. Las manifestaciones típicas de inicio en dermatitis atópica del lactante a los 5 meses, como lesiones pápulo, placas de eritematosa y edematosas. En la dermatitis atópica infantil, inicio a los 7 años, lesiones de eczema con vesículas pruriginosas que se transforma en costra. También podemos hacer piel seca, prurigo activo, epitelitis alba, eritrodermia. Pero ¿cuál es la característica psíquica del paciente atópico? Que es inquieto, travieso y los padres están desesperados. El diagnóstico es clínico. El histopatología cutis, sobre todo para hacer diagnóstico diferencial. Laboratorio eosinófilo, elevación de inmunoglobulina E. La terapéutica es tópica, el tipo de corticoide depende del tipo de lesión y su ubicación, mayores de 2 años. Puede utilizar pimecrolimus, evitar progresión, o tacrolimus en casos moderados a grave. Terapia sistémica, utilizamos antihistamínicos orales de primera generación y corticoides orales tenemos sobre todo en casos resistentes. Y dentro de esto tenemos los exantemas cutáneos de la infancia, el sarampión, rubiola, varicela. El sarampión es la séptima causa de mortalidad, tenemos infantil a nivel mundial, afecta a 45 millones de casos anuales, responsable de 1 millón de muertes anuales. Se encuentra básicamente en 3 zonas y ha disminuido a nivel de lo que es América Latina.
Es un virus de ARN género morbillivirus de la familia de los parvomiciviridae. Se transmite por contacto directo a través de secreción respiratoria. El periodo de incubación es de 7 a 14 días. Su periodo de contagio se prolonga desde 4 días antes de brotar el exantema. El periodo prodrómico hasta el final de su periodo exantémico, aproximadamente 4 o 5 días después de haber brotado. En la enfermedad aguda hay fiebre elevada, tos, coriza, conjuntivitis, exantema, máculo pulposo con fuente de inicio en región retroauricular que progresa de forma centrífuga hacia el resto del cuerpo. Tenemos cara, tronco y extremidades en 4 o 7 días y que se descarga en láminas finas y desaparece con una distribución centrípeta en extremidades tronco-cara. Inicio de su periodo de las famosas manchas de Koplik, signo de patronómico de sarampión, proceden a la aparición de estema y suelen tener una duración de 2 a 3 días. La sintomatología general dura de 3 a 5. El periodo tenemos previamente el periodo de incubación, tenemos de 11 a 14 días y administración de hemoglobina, 21 días de voluntarios inoculados, 7 días más vitamina A. El periodo prodrómico tenemos fiebre, malestar general, catarro oculonasal, los casos graves conjuntivitis con manchas hemorrágicas en el párpado inferior, en el 50-80% manchas de Koplik. En la fase eruptiva y en el tema máculo papuloso en región retroauricular, seguido de cara, tronco, extremidades, desaparecen a la presión, palidez y tiende a desaparecer al cuarto día de forma inversa a su aparición. Está coincidiendo generalmente con la aparición de exantema y tiene lugar de la desaparición de la fiebre, tos durante 1 o 2 semanas y radiografías con infiltrado en 20-80% de los casos. El diagnóstico clínico con posterior confirmación o presencia de inmunoglobulina específica. La rubiola, llamada sarampión alemán, es el agente etiológico. El virus del ARD pertenece a la familia de los togavirus. Su transmisión es contacto de persona a persona a través de secreciones respiratorias. Su periodo de incubación dura de 14 a 21 días. La viremia generalmente comienza una semana antes del inicio del exantema y termina 5 días después de finalizado. Durante la viremia, el microorganismo puede helarse en la faringe, piel, orina y deposiciones. La clínica fiebre generalmente inferior a 38, un rash máculo papuloso leve de aspecto escalantiniforme en cara y distribución centrífuga, que a las 24 horas de su inicio ya ha afectado a tronco y extremidades, incluyendo palmas y plantas. 24 horas más tarde, palidez en cara y desaparece totalmente. El tercer día sin descamación. El signo característico es la aparición de linfadenopatías generalizadas más marcada en región occipital. La clínica generalmente desaparece, tenemos a las 72 horas de iniciar el cuadro. Tras un contacto tenemos con un caso, tenemos índice en pacientes no vacunados. Con posterior tenemos confirmación, tenemos serológica con presencia, tenemos de IgM. A partir de las 72 horas de iniciar el proceso. Tratamiento, no existe un tratamiento específico. La varicela zoster más bien es un virus de ADN perteneciente a la familia de los herpes viridae, responsable de 2 enfermedades diferentes, la varicela y el herpes zoster. El hombre es el único reservorio, la transmisión es directa de persona a persona por secreción respiratoria. Tenemos dicha enfermedad presenta una mayor tasa de incidencia en países con climas templados durante meses de diciembre a junio. El periodo de incubación es de 14 a 21 días, con mayor contagiosidad en días que preceden a la fase eruptiva y mientras persistan vesículas. En pacientes inmunodepresivos, el periodo de contagio puede ser mayor. La clínica suele cursar con fiebre moderada, exantema, máculo, pápulo, vesículo costroso, pruriginoso, con características de presentar un momento determinado todos los distintos periodos evolutivos del exantema a la vez. La duración del mismo oscila entre 5 y 7 días, siendo posible encontrar durante la enfermedad múltiples lesiones de mucosa bucal óptica y conjuntival. La reacción del virus de varicela zoster, una vez pasada la enfermedad, se conoce con el nombre de herpes. La reactivación, de este virus varicela se conoce, tenemos pasada la enfermedad, como herpes zoster. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. En caso de duda, puede confirmarse por inmunofluorescencia indirecta, tratamiento aciclovir. También se puede utilizar antihistamínicos para evitar el prurito y rascado, porque esto puede ocasionar sobreinfecciones cutáneas, tenemos bacterianas, y no en tal caso se dará tratamiento con aminopenicilinas con acción frente a beta-lactamasas. En resumen, los agentes son diferentes. El periodo de incubación más corto es en sarampión 9 a 11 días, en rubiola 14 a 21 y en varicela de 10 a 21. La duración del exantema en sarampión es de 4 a 7 días, la rubiola de 1 a 4 y la varicela de 7 a 10. El periodo de contagio es muy importante. En sarampión el prodromio es a 5 días después del exantema, rubiola 7 días antes, 7 días después del exantema y la varicela 3 días antes y 5 días después del exantema. Las complicaciones, ¿cuáles? Con sarampión, sobre todo, la complicación más grave es la encefalitis, la neumonía, la miocarditis.
En la rubiola tenemos problemas en los fetitos que hablamos cuando hablamos de enfermedades Storch, la encefalitis, y en la varicela tenemos sobre todo sobre infecciones cutáneas respiratorias y en pacientes tenemos inmunodeprimidos. Por eso es bien importante, debemos de la vacunación. Ya con eso, pues, prácticamente con sarampión y rubiola cubrimos prácticamente, tenemos al año. Y también es importante, tenemos la vacunación, tenemos de la varicela. Eso es bien importante, tenemos tener sobre todo a los pacientes, tenemos indicar que los pacientes deben estar al día, tenemos en el esquema, tenemos de vacunaciones. Eso es bien importante. Así también debemos indicar que previo tenemos a salirnos un poco previo, tenemos a un embarazo, debe estar vacunado mínimo por lo menos de rubiola unos 3 meses previo tenemos hacia el embarazo. Eso es bien importante que debemos saber y todo, todos diferenciar. Entonces, es bien importante también referir, tenemos a los papás, cómo se va a presentar estas enfermedades, tenemos exantémicas, la sintomatología que se va a presentar, eso es bien importante, tenemos. Eso es clave en el momento de dar un posible diagnóstico, si tratamiento se puede hacer de forma, tenemos domiciliaria. Eso sería por todo el día de hoy. Hemos hablado de 2 módulos bien importantes, hemos hablado del módulo de urgencias endocrino-metabólicas y el módulo tenemos de las infecciones infecciones de tejidos y partes blandas y hemos hablado de la parte del niño orientado al niño con cojera. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no hay ninguna pregunta, nos estaríamos viendo ya la próxima semana. El día lunes estaríamos hablando sobre la parte de los módulos de neonatología y el próximo día miércoles, es decir, de aquí en 8 días, el próximo módulo de urgencias pediátricas. Todos tengan una buena noche.